Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 11. Gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, versículo número 30. Gloria al Señor. Dice la palabra en segunda carta a los Corintios 11:30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. A su nombre. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Nosotros quisiéramos tener una vida, cero problemas, cero defectos, cero inconvenientes. Esa como que sería la vida ideal. Pero precisamente, Dios a través de Cristo Jesús se ofrece a nosotros para suplir nuestros faltantes, nuestras necesidades, nuestras debilidades, y en medio de ellas poder ver que tenemos la gloria de Dios. En medio de ellas poder conocer a un verdadero Dios, a nuestro único y soberano, a su nombre. Es pues la debilidad una oportunidad para conocer a Dios y ver el poder de Dios. Miremos qué es una debilidad. Ejemplo, una persona está pasando por un momento difícil con sus hijos, con su hogar, y se siente impotente para resolver ese problema, para resolver esa situación, y eso lo hace débil frente a ese problema. Una persona tiene un problema financiero y no puede resolverlo, y eso lo hace débil, lo hace incapaz o impotente frente a esa situación económica. Una persona tiene un problema de salud, va donde el médico le dice: tu problema es muy delicado, tienes que sacarte más y más y más y más exámenes. Y la persona pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y trata de resolver y trata de mirar en sus propios medios a ver cómo se quita ese problema de salud, pero no puede hacerlo. Y cada vez que le hacen más exámenes, se siente que le están diagnosticando algo muy delicado, y esa persona se siente débil frente a ese problema. Se siente incapaz de resolver ese problema. Se siente impotente frente a ello. En otras palabras, esa persona es débil frente a ese problema, débil frente a esa situación. Pero es allí, es en ese momento donde la persona puede fortalecerse en el Señor y debe fortalecerse en el Señor. Y es allí, en ese preciso momento, donde vamos a conocer quién es el Dios de la gloria que usted y yo tenemos. Alaba lo que Él vive. Es allí donde lo conocemos. Hay poder en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, mi amado hermano, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 12, versículo 9 al 10. Dice la palabra en la segunda carta a los Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Soy fuerte. A su nombre. El apóstol Pablo daba esta palabra de parte de Dios en la segunda carta a los Corintios, que acabamos de leer, capítulo número 12, versículo leamos desde el 7. ¿Por qué lo decía? Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La Biblia dice que Pablo cuenta en la palabra que le había sido dado un aguijón en su carne. ¿Qué aguijón era ese? Cuando él se convierte, que va camino de Damasco, escúchelo bien, Pablo no tenía problema con su vista. Pablo no tenía problema con sus ojos. Pero dice la palabra que cuando Dios lo derribó camino de Damasco y le habló y le dijo: Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura te es dar coces contra el aguijón. No debes hacer esto. Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dice: ve a la calle que se llama derecha y entra allí a una casa que se te dirá. Y entró allí por 3 días, y dice la palabra que Pablo quedó ciego en ese momento. Luego el Señor Jesús le habla al sacerdote Ananías y le dice: Ananías, ve a la casa de Julano de tal, allí en la calle derecha, en Damasco, allí hay un hombre que ora, se llama Saulo de Tarso. Señor, pero este hombre es imposible. Señor, pero este hombre persigue a los cristianos. Señor, pero este hombre ha sido un problema para la iglesia. No importa, ve y ora por él, porque yo le enseñaré cuánto es necesario padecer por mi nombre, y yo lo he tomado para mí. Y él ahora ora y ayuna. Aleluya. Estaba en ayuno y en oración Pablo. 3 días de ayuno y oración, y no veía la luz porque estaba ciego. Cuando Ananías va a orar por él, dice la palabra que se le cayeron como escamas de los ojos y comenzó a ver, pero su vista no le fue devuelta al 100%. Por eso es que las cartas que escribía el apóstol Pablo no las escribía él las dictaba, pero las escribía Gallo, por ejemplo, que era uno de sus compañeros o uno de sus ayudantes. Esto quiere decir que Pablo siempre tenía ese problema en sus ojos, que él lo llama el aguijón de ¿qué? De la carne, a su nombre. Por eso dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 9, dice la palabra, capítulo 12, versículo número 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón ¿en qué? En mi carne. Escúchelo bien. ¿Para que qué? Que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Por qué está hablando de ello? Era necesario que Pablo tuviera ese aguijón y que Pablo se sintiera débil frente a ese problema. En otras palabras, incapaz de resolver ese problema, porque eso haría que Pablo no se fuera a exaltar por las grandezas de las revelaciones. ¿Cómo así las grandezas de las revelaciones? Claro, es que el Señor se le revela a Pablo como nunca o como a nadie en la historia hasta ese momento. Pablo había sido un hombre que había perseguido al Señor cuando el Señor vivió en la tierra. Cuando el Señor estuvo, cuando Pedro, Juan estuvieron al lado del Señor Jesús, Pablo era enemigo de ellos. Pero después de que el Señor parte, es que lo toma a él, y en ese momento comienza a revelársele en una forma sobrenatural los milagros que hace Pablo.
por mano que hace el Señor por mano de Pablo. Cómo Dios comienza a usar a Pablo con una tremenda bendición, con una tremenda unción, con un tremendo poder, no solamente para hacer milagros, sino en el discernimiento y dando la palabra de Dios. La palabra que da el apóstol Pablo es una palabra de poder directamente del Espíritu Santo para los hombres y para la iglesia que se está formando en ese momento. Y el apóstol Pablo dice, él mismo lo reconoce, dice: toda esta grandeza de las revelaciones me podía llevar a exaltarme, me podía llevar a que me enalteciera. Pero él no quería enaltecerse, ni Dios quería que él se enalteciera, y por eso le deja un aguijón para que él se sienta débil. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y cuando él se siente débil, es que tiene que buscar a Dios, es que tiene que buscar al Señor, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de los hombres. Alábalo que él vive. Aleluya. A su nombre. Por eso, cuando usted quiere una vida cero problemas, cero defectos, cero inconvenientes, cero obstáculos, está mal. Escúchelo bien. ¿Por qué? Porque imagínese que usted hoy hubiera amanecido con cero inconvenientes, con cero obstáculos, con cero problemas, con todo lo que usted ha querido en la vida. Hoy hubiera amanecido con ello. Hoy no estuviera aquí sentado. Así de sencillo. Hoy usted no estuviera aquí sentado. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es así. Escúchelo bien. Pero nuestra debilidad frente a las realidades que se nos presentan es que nos hace entender que necesitamos acercarnos a un Dios todopoderoso, a unirnos a Él, a buscarlo a Él, para que el poder de Él se perfeccione en medio de esa debilidad. Alábalo que Él vive. Aleluya. A su nombre. Y por eso Dios todos los días nos hace una invitación. Escúchelo bien. Te sientes débil. Mientras más débil me siento frente a las realidades, más debo de buscar al Señor, más debo de unirme al Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque todo lo puedo en Él. Alábalo que Él vive. Alábalo a Él que Él vive. Aleluya. A su nombre. Ahora, si nosotros vamos a la palabra, a primer libro de Samuel, capítulo número 30, versículo número 1. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo número 1. Dice la palabra: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag. Primer libro de Samuel. Dice la escritura: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlos, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Escuche bien esto. Cuando David llega a Siclag, semejante rey, el rey puesto por Dios, llega a Siclag, ¿qué encuentra allí? ¿Con qué se encuentra? ¿Con qué se encuentra? Con una desastrosa realidad. Escúchelo bien. Con una desastrosa realidad. La ciudad quemada. Los de Amalek habían pasado por allí, habían quemado la ciudad. Escuchen. Las mujeres de ellos
se las habían llevado, los hijos se los habían llevado. Escuchen. Y el botín habían saqueado la ciudad. No era una realidad, era una realidad. Era desastrosa, era desastrosa. Y fuera de eso, David se ve frente a semejante realidad, se ve impotente, se ve incapaz de resolver cualquier cosa. Y llora, dice la palabra, que lloraron hasta que le faltaron las ¿qué? Las fuerzas. Y como si fuera poco, se encuentra con otra realidad. Algunos de la ciudad comenzaron a decir: ahí está el rey David, ese es el culpable, apedreémoslo. O sea que lo querían ¿qué? Matar. Además, qué tremenda realidad. Los bandidos lejos, no los podía coger con sus tropas. Las mujeres y los hijos en poder de los bandidos. Y él, que podía ir a ver si los alcanzaba, se iba a ver impedido porque la misma población que quedó en la ciudad decía: acabemos con el rey. Mire usted qué realidad tan dura. Y fuera de eso, dice la palabra que le faltaron las fuerzas porque se las gastaron llorando y no tenía fuerza de nada. Estaba débil frente al problema. ¿Cuál fue la solución? Dice la Biblia en el capítulo 6, en el capítulo 30, versículo 6, parte final, dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esa fue la salida. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimalet: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua por 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negueb, que es de los cereteos y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego en Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y lo llevó pues, y así he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas del robo de todas las cosas que les habían tomado, y todo lo recuperó David. A su nombre.
Yo quiero que entienda algo. Yo quiero que usted se imagine la cara, la expresión de David cuando entró a la ciudad y vio la ciudad quemada y vio la nefasta noticia que toda la ciudad había sido saqueada y que se habían llevado las mujeres y los niños, y que fuera de eso el pueblo que quedó allí le dijo: apedremos a David, matémoslo. Yo quiero que usted se imagine cómo estaría este hombre descompuesto. Pero cuando él se fortalece en Dios, mediante los métodos que usaban en el Antiguo Testamento, uno de ellos era consultar a través del sacerdote el efod para que Dios le hablara. Ahora la forma de buscar al Señor y fortalecerse en el Señor es a través del ayuno, la oración, la palabra, la iglesia, el congregarnos, las vigilias. Es decir, eso es fortalecernos en Dios, a su nombre. Después de que él se fortalece en Dios, yo quiero que entienda algo. Y él sale de allí porque Dios le dice: vaya, que los alcanzarás. Y toma a este hombre que está tirado en el camino, que no es casualidad. Él no estaba allí por casualidad. Él estaba allí porque Dios había preparado a este hombre. Después de que David se fortaleció en Dios, Dios hizo que ese hombre quedara rezagado en el camino para que se encontrara o se conectara con David, y una vez conectado con David lo llevara a las tropas de Amalek, de los amalecitas, y pudieran derrotarlos. Y cuando llega allá y puede vencerlos, y puede recuperar las mujeres, los hijos, y puede recuperar el botín, y puede dar cuenta de todos esos hombres que pudieron tomar y que pudieron derribarlos, yo quiero que se imagine algo. Ahora la nueva cara de David. Yo quiero que se imagine cómo sería esa sonrisa de oreja a oreja de David después de conseguir tan tremenda victoria, de pasar de una realidad trágica y cruda a pasar a una realidad feliz, a una escena de victoria. ¿Cuál fue el cambio de él? ¿Por qué pasó de un estado de profunda tristeza a un estado de gran alegría? ¿Por qué? Porque se fortaleció en el Señor. Cuando nos fortalecemos en Cristo Jesús, estamos próximos a ser transformados, a ser cambiados, y nuestra tristeza se convertirá en gozo para la gloria del Señor. Alábalo a Él si puedes alabar. A su nombre. Ahí es donde el mismo salmista dice: has cambiado mi tristeza en baile, me ceñiste de alegría. Por cuanto a ti danzaré, gloria mía, y solo a Él alabaré, gloria mía, gloria mía. Es lo que tenemos que entender. Y nosotros debemos de tenerlo muy claro. Frente a las realidades que tenemos que vivir cada día, lo único que nos va a servir y sacar adelante frente a esas realidades es el Señor. Aunque a alguien le parezca dura esa declaración, al que a alguien le parezca atrasada esa relación, esa aclaración, es así, es así. Mi amado hermano, escúchelo bien. Frente a nuestras realidades, hermano, lo único que nos puede servir es Cristo Jesús. Escúchelo bien, escúchelo bien. Alaba lo que Él vive. A su nombre. La semana pasada escuchamos una noticia nefasta, triste por demás. Yo sé que fue muy lejos de aquí y tal vez uno no alcanza a dimensionar la magnitud de la tragedia que ocurrió. Y por eso le prestamos poca importancia a lo que pasa en el mundo. Porque si no me pasó a mí, no pasa nada. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.